Bueno, bienvenidos todos a este espacio que co-construimos con Ani Angelini, que se dice de mí, y está pensado para que podamos hablar acerca de los mitos que corren sobre la agilidad y qué se dice acerca de la agilidad, pero en una conversación con los protagonistas de la agilidad, la gente que día a día trabaja en empresas, en equipos, en organizaciones y lleva adelante esta experiencia. Y para eso hoy tenemos con nosotros a Fred Madrigal, directamente desde San José, Costa Rica, que nos hace el honor de querer formar parte de este grupo ya de gente que está animándose a contestar una serie de preguntas que estamos proponiéndonos para encontrarnos y para poder tener algunas de las conversaciones que como comunidad ágil es interesante que tengamos. Hola Fred, ¿cómo estás? Muy bien, súper entusiasmado de ser parte de estas conversaciones. He visto los otros capítulos, me encanta lo que están haciendo y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Honrado de estar acá. Bueno, si estás listo, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, Vamos. ¿qué se dice de Fred Madrigal? ¿Qué dice la gente? Yo creo que la respuesta corta es que no sé, ¿verdad? Es como extraño porque mm, por alguna razón a veces me cuesta como llevarle el pulso a eso. No sé, cosas que a veces me reflejan, por ejemplo, es que les inspiro calma, que a las personas, no sé, que cuando me escuchan o así, eh, llegan a sentirse o a sentir algo de calma. Entonces, no sé, ahora que la película esta de Disney, Encanto, puso de moda mi apellido, ¿verdad? Es Yo verdad, digo que sí, yo digo que el inspirar calma es mi don. ¿Verdad? No lo entiendo, no sé qué es lo que sucede para que eh, eso pase, pero bueno, en algún punto dije, voy a dejar de tratar de entenderlo y simplemente voy a abrazarlo. Y creo que es una contribución buena que puedo hacer en este mundo, ¿verdad? Tan lleno de ruido, de corre-corre, de tantas cosas, ¿verdad? Poder ser ahí y ofrecerle a las personas un pequeño oasis de calma puede ser algo bueno. Y no sé, a veces la gente menciona que que se nota que soy apasionado por mi trabajo, que me gusta lo que hago, y eso es como lo que me llega, ¿verdad? Y a veces me hace preguntarme el lado B, ¿verdad? ¿Qué será lo que no llega, verdad? Pero bueno, eso tal vez de camino tú y las otras personas ahí con confianza me lo pueden decir, porque yo creo que todo feedback es bienvenido, ¿verdad? Si algunos puede ser un poco más difícil de escuchar, eh, todos esos espejos son buenos pues para observarse y mejorar. excelente. Y estoy de acuerdo con que está buena eso que se dice que inspirás calma, porque es verdad. O por lo menos desde mi punto de vista, mi percepción, es cierto que eso sucede. Y ahora viene la segunda pregunta, es indagar un poco, que nos cuentes cómo llegaste a la agilidad. Porque a todos nosotros la agilidad es algo que nos pasó en algún momento de nuestra vida. No nacimos ágiles, no nos educaron Tal ágiles. cual. Entonces, en qué momento te encontraste con la agilidad y cómo llegaste? Y a ver, yo creo que fue por allá de 2007 probablemente. Había terminado una maestría en gestión de proyectos de software. Todo el tema tradicional, ¿verdad? Casi que aprenderse todo el asunto del PMI. Y, y bueno, muy contento, ¿verdad? Con el título debajo del brazo, con la tinta fresca. Decido que en la empresa en la que estoy, pues no estoy encontrando las oportunidades de crecer que quiero. Y en eso, eh, yo no soy de esperar una promoción, ¿verdad? Si no me la dan cuando espero o cuando siento que estoy preparado, pues la busco en otro lugar. Entonces así fue que llegué a mi primera posición, digamos, donde tenía a cargo personas, ¿verdad? Era líder técnico de un equipo de software. Y ahí llego a esta empresa y hay otra persona, ¿verdad? Con un puesto similar, que andaba con el patín, decimos acá, ¿verdad? De Scrum. Eh, lo que sucede es que esta persona
promovía Scrum desde un sitio de, es que lo que están haciendo en Silicon Valley, tenés que hacerlo, si no lo estás haciendo, sos un obsoleto, ¿verdad? Casi como actualízate, hermano, ¿verdad? Y eso en su momento a mí me provocó una sensación de rechazo. Y yo a todo el mundo se lo digo, que yo me pasé los primeros 2 años de agilidad dándome la cabeza contra la pared, ¿verdad? Em, que afortunadamente en mi carrera ya como agilista después, jamás me he encontrado una persona tan testaruda como yo. Y, y no sé, tal vez hay personas que no contarían eso, pero a mí me gusta contarlo porque yo siento que a la postre ha sido algo bueno, porque me ha ayudado a entender mejor a las personas que atraviesan esos momentos de no lo entiendo, no me gusta, me incomoda, ¿verdad? Y Eh, dale, no, y no, y tal vez como para terminar, ¿verdad? Pero no quisiera, ¿verdad? Claramente no me quedé ahí. Lo que sucedió es que con el tiempo, ¿verdad? Este tema, porque si a esta persona le prestaban como más oído en la organización, me ofrecieron la oportunidad de llevar la certificación de Scrum Master, ¿verdad? La cual llevé, te soy honesto, ¿verdad? En ese estado de negación y todo eso, para aprender a hablar como esta otra persona, que me escucharan también. Y lo que sucede es que en la certificación conozco a quien a la postre se convierte en mi mentor y amigo, ¿verdad? Y él logra algo que para mí fue muy significativo, que fue empezar a plantarme algunas dudas en mi marco, en mi muro de creencias, ¿verdad? Y, y entonces abrió, ¿verdad? Esa curiosidad, ese probar cosas distintas y probaba algunas de las cosas que él me sugería y me daban resultado. Entonces cuando él regresaba a Costa Rica, yo lo buscaba por más. Y así fuimos poco a poco, ¿verdad? Él me llevó con mucho cariño, con mucha compasión, a mi ritmo, eh, en este viaje. Y yo digo, al día de hoy me gano la vida en esto, ¿verdad? Después de que lo negué y me parecía un disparate, eh, ahora, ahora es lo que me da de comer, ¿verdad? Las bien. vueltas que da la vida. Justo por ahí, ¿no? Como que lo otro que siempre preguntamos es, bueno, ¿cuándo fue la primera vez? Porque todos esto, cuando uno empieza a explorar, tal cual, es algo parecido, ¿no? Todos hicimos un recorrido en el que fuimos y vinimos y nos Ujú. conocimos, no le dimos bolilla, dijimos, bueno, no sé si esto está tan bueno. Y en qué momento fue como esta primera vez en donde la agilidad te conquistó, te enamoró y dijiste, es esto, y nos encanta saber Ujú. además si podés dar nombres de personas y lugares y situaciones. Claro. Bueno, nombre no podría faltar el de mi mentor, que se llama Michael Vistos, que para mí es un modelo a seguir en muchos temas, empezando porque es una persona que maneja un perfil súper bajo y aún así muchas personas muy prominentes de la agilidad lo conocen, lo admiran. Él fue, por ejemplo, quien fue coach de Lisa Atkins cuando ella dio sus primeros pasos hacia la agilidad en Capital One y cosas así que uno ni se imagina, de verdad, y a mí me sorprendió mucho conocerlo de camino. Y él no habla de eso, yo me enteré por otro lado, ¿verdad? Entonces, esa humildad, eso a mí me resulta muy inspirador. Pero bueno, con respecto a la otra parte de la pregunta, como ese punto, ¿verdad? Ese antes y después, vieras que yo lo tengo claro en la cabeza, no con todos los detalles, pero sí tengo claro en la cabeza el momento de estas dudas que Mike me iba planteando. En algún momento me decía, mira, cuando estén conversando de algún tema y vos creas tener la respuesta, una buena respuesta, dice, aguantate, no la soltes de una vez, deja que la gente hable por un rato, ¿verdad? Que ellos vengan con su respuesta. Sí, ¿verdad? Lo que proponen es lo mismo que tenías en mente, bueno, no importa quién es la idea, es mejor que venga de ellos. Y eh, si no llegan a una buena respuesta, vos les podés dar la tuya al final, ¿verdad? Pero bueno, en la de menos te sorprendes de lo que sucede. Y me acuerdo, estaba en una reunión con el equipo que lideraba en ese momento y estábamos con un tema ahí. Y me acordé de él, ¿verdad? Yo tenía una respuesta en la casa y yo, voy a hacer lo que dijo Mike, a ver qué pasa. Y lo que pasó es que las personas, ¿verdad? Como la antes de hablar, entre ellas llegaron a una solución que no era un poquito mejor a la que yo tenía en la cabeza, era mucho mejor a la que yo tenía en la cabeza, ni siquiera la había considerado, no la había visto venir.
y fue una dosis importante de humildad, y ahí yo dije, ah, mira, esto está bueno, ¿verdad? Bueno, Ni yo era tan inteligente como creía, ¿verdad? Y es que para ver, inteligencia colectiva, ¿verdad? Nadie va a ser más inteligente que todas las personas juntas del salón, o como dice una gente que me gusta en sus talleres, se llama Hyper Island, ellos dicen la persona más inteligente del salón es el salón, claro, ¿verdad? Y esa fue la lección que yo aprendí ese día, ¿verdad? Entonces dije, ah, ¿verdad? Con que por ahí va la cosa, ¿verdad? Y para mí ese fue el antes y el después. Eso me abrió un mundo de curiosidad, de apetito por ver qué más había ahí y de ahí en adelante fue otra cosa para mí. me encanta esto que traes de la agilidad como habilitadora de la inteligencia colectiva, que es Sí. algo que todavía nos cuesta mucho usar, y entre otras cosas porque no sabemos cómo se habilita, ¿no? Es como, y la agilidad justamente te da ese espacio, esa posibilidad, una metodología, una manera de abordar, te dice cosas como esa, ¿no? Callate, callate y escucha un poco, que Sí, vamos a construir algo juntos, ¿no? tal cual. Y me parece algo interesante porque creo que en los tiempos que tenemos todavía no usamos la inteligencia colectiva. Todavía estamos muy apegados al modelo de la inteligencia individual, de la persona que trae la Ujú. solución. El Eh, héroe, El héroe, Salvador. claro, El Salvador. Sí, 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 sí. Y todavía se duda mucho de esto. Creo que la agilidad viene a romper un poco ese paradigma. Y eso es muy Ujú. disruptivo en las empresas. Siguiendo por esta línea, entonces, ¿qué cambió en Fred Madrigal la persona de antes de la agilidad y la persona que vino después de la agilidad? Muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, creo que el ser humano que soy ahora no sería posible sin muchas cosas a las que llegué a través de la agilidad. Yo creo que a mí la agilidad lo que me dio fue dos cosas, apertura y curiosidad, que son como la base de todo lo que viene después, ¿verdad? Antes de la agilidad, yo, por ejemplo, no invertía mucho en mí, tal vez ya una certificación sí, la empresa me la pagaba. Y lo que sucede después de la agilidad, que me doy cuenta que hay un mundo enorme de otras cosas que me provocan mucho apetito intelectual, empiezo a disfrutar de, de aprender esas cosas y no por el hecho de aprender y todo eso, sino de ponerlas al servicio de la gente, de entender mejor cómo hacer mejor las cosas, cómo llevar una mejor relación en el equipo, lograr más con menos esfuerzo, ¿verdad? Y eso me gusta montones. Eso a la postre también me lleva a mirar hacia adentro y a trabajar algunos temas hacia adentro. Lo que yo más noto en mí mismo, de ese antes y después, es que antes yo me enojaba mucho, yo tenía un serio problema de carácter y hice sufrir a personas a mi alrededor y obviamente yo no quería eso. Y a través de cosas que fui conociendo desde esa apertura, ¿verdad? A través de la agilidad, tal vez no cosas ágiles, pero a través de la apertura que me provoca la agilidad, voy conociendo otras cosas que me permiten trabajar en mí mismo y descubro el tema del coaching, que es algo que también me apasiona y en lo que encuentro vocación. Y bueno, para hacer eso bien, me doy cuenta que hay que trabajar muchas cosas adentro. Entonces, eso, ¿verdad? De camino llegan también mis hijos a mi vida, llega el tema de que mis hijos son autistas, entonces muchas de las cosas que yo creía saber sobre la paternidad, de repente toca arrugarlas, tirarlas al tacho de la basura y empezar con pizarra en blanco, ¿verdad? Entonces, toda esa suma de cosas yo siento que han ido aportando, ¿verdad?, al ser humano que soy ahora y que sigue en construcción, ¿verdad? Yo creo que uno nunca llega, siempre sigue ahí redescubriéndose, aprendiendo, desarrollándose, conociéndose. Qué interesante esto que nos está pasando en estas conversaciones que tenemos también
uno llega a la agilidad a través de algún tema que está tratando de resolver en el trabajo, o de la forma de trabajar, o de la frustración de algo que no sale, y cuando empieza a entrar en Ujú, este nuevo paradigma, se anima a entrar en una nueva manera de mirar el hacer y el ser, llega a la transformación personal. Llega a algo que te toca muy profundo y que en el fondo es lo que te sí, habilita a poder eh, introducir las metodologías ágiles, eh, que no es solo una metodología, ¿no? claro. Como que es como un cambio de mirada sobre cómo estamos relacionándonos con el mundo, con las cosas, con las personas. Y enganchado con esto, cuando uno, no hay nada más difícil que contarle a alguien que es la agilidad, y Ujú, muchísimo más cuando uno llega a una empresa a tratar de proponer o a invitar la agilidad como una posibilidad, como una oportunidad. Entonces la pregunta que sigue ujú, es, ¿qué hace Fred con este tema? ¿Cómo haces para invitar a alguien o a una empresa? ¿Qué les decís? ¿Cómo es la invitación a la agilidad desde tu mirada? claro. Algo que procuro, digamos que para mí es importante, es decir la verdad. O sea, yo creo que la verdad es un término muy grande y ahí, ¿verdad? Puede variar desde la visión del mundo de cada quien, pero bueno, lo que desde mi punto de vista, yo creo que la verdad. Entonces, por ejemplo, eh, digo cosas como no sé cuánto va a durar, ¿sí? Es una, ¿verdad? La agilidad no debe ser el fin, debe ser el medio para otro fin. Entonces, realmente, ¿qué es lo que querés resolver? ¿Qué querés lograr? ¿Qué duele? Muchas veces también va por eh, trabajar un dolor. Y lo otro que sí para mí es muy importante es hacerle ver al cliente que lo que va a suceder es un ejercicio de co-creación, que si bien yo puedo aportar algo desde el conocimiento, la experiencia, etcétera, hay muchas cosas que yo no sé del contexto de la organización, de la historia de la organización, de la cultura de la organización, y que por lo tanto se necesita esa combinación, ¿verdad? De lo que yo puedo traer más lo que ellos también traen. Y que ambas cosas son necesarias para que haya progreso y que la iniciativa tenga tracción y que a la postre se logren los objetivos que se buscan. Pero para mí es muy importante eso, ¿verdad? Dejar muy claro que es un ejercicio de co-creación, que yo no soy, ahora que lo hablamos, yo no soy un salvador, yo no soy un superhéroe que va a llegar a hacer por ellos el trabajo que ellos no quieren hacer. Yo les digo, o sea, si usted espera que yo aquí venga a hacer todo, es como que usted pague un personal trainer, ¿verdad? Y que espere que él levante las pesas por usted y que usted se ponga fit, ¿verdad? Eso no sucede, o sea, tiene que haber un esfuerzo de parte de la organización, ¿verdad? Donde haya que hacer el ejercicio para que esto funcione. Y si tuvieras que decir en 10 palabras, versión reducida, una definición de la agilidad en menos de 10 palabras, ¿cuál sería? Y bueno, no sé si lo voy a lograr en menos de 10 Ah, palabras, qué pero difícil. el otro día andaba en Chile en un curso ahí de pensamiento sistémico y hubo una frase que me gustó mucho. Ya una parte la utilizaba, pero la otra me gustó, entonces me la traje porque sentí que da en el clavo con mi visión de agilidad. Y para mí, a ver, la agilidad es una visión de mundo que parte del supuesto de que la incertidumbre es la única certeza y el cambio la única constante. Me ¿Verdad? encantó. Qué lindo, Y sí, gracias. Y lo que sucede es que muchas de las cosas que luego vemos, ¿verdad? Como que hablamos de capacidades organizacionales y todo eso, para mí son una consecuencia que emerge, ¿verdad? A partir de esa visión de mundo. Pero sin esa visión de mundo podés entrenar en esas capacidades y todo eso, y lo que sucede, en mi opinión, es que no van a pegar porque no llegan a ser parte de tu identidad. claro, porque lo que se está desafiando es un modelo que tiene la ilusión del control y la predictibilidad, que nace de ahí, ¿no? Y esa Exacto. es la trampa que hay que Ujú, desarmar, de donde provienen los problemas que tiene el modelo anterior, ¿no? Que es esa ilusión claro, de que no, que vamos a controlar la incertidumbre, que vamos a poder sí,
recortar lo que sobre, etcétera. Me parece que es súper interesante esa Ujú. mirada como destrabadora, ¿no? Y que se puede resumir en una oración y implica un montón de transformación también, volviendo a eso, ¿no? Cambia todo Ujú. si uno empieza a mirar eso. Sí, Em, porque si te pones a ver, por ejemplo, haciendo un poquito doble clic en las cosas que se vuelven importantes desde esta otra mirada que abraza el cambio y la incertidumbre, empezás a valorar o empiezan a emerger cosas como el adaptarse al cambio, la humildad. Ulises hablaba de humildad intelectual que considero que es súper importante, ¿verdad? Cuando crees que las cosas son inciertas y que están en constante cambio, decir, bueno, tal vez lo que yo sé me sirvió a mí, pero ahora las cosas cambiaron, ¿qué servirá ahora? sí, Entonces, desarrolla algunas cosas y aprendes a valorar otras que desde el otro lugar tal vez ni eras capaz de ver. claro, saber que hay cosas que no sabemos, que ni siquiera no sabemos, que no sabemos que no sabemos, ¿no? Claro. Tenemos una visión como, a saber que uno tiene una visión recortada. Y ahí aparece Ujú, una manera distinta, ¿no? Como vos decías, de la humildad. Y esto nos trae al tema de los mitos, que es una de las partes que más nos gusta de esta entrevista, porque justamente en este afán de controlar, nos encontramos con mucha gente diciendo muchas cosas sobre la agilidad, que nosotros empezamos a poner con nombre de mitos, ¿no? Como si fueran verdades ujú, piedras, y esto es lo que nos está gustando desafiar. Entonces te vamos a proponer uno de estos tantos mitos, ujú, que es el mito de que la agilidad solo sirve para el tema de desarrollo de proyectos de software. ¿Qué pensás? ujú. Sí. Mira, los mitos como los estereotipos, ¿verdad? Creo que hay que observarles como una partecita de verdad de donde se puedan haber originado o algo que nos estén reflejando. Si nosotros leemos el manifiesto, por ejemplo, dice manifiesto por el desarrollo ágil de software, ¿verdad? Claro, Y dice software acá por todo lado. Y entonces fácilmente uno puede pensar que sí, esto es solo para software. Y de hecho es lo que sucedió por más de 10 años. Con el tiempo la gente se empieza a dar cuenta que sirve para otras cosas. Hace, hace bastantes años, no me acuerdo en qué año, si fue como en 2015, 16, tendría que revisar fechas de fotos. Se dio por acá una vuelta a Lister Cover, en Costa Rica. Y por ahí fuimos a dar una vuelta, a ver algunas de las cosas bonitas que ofrece el país. Y en ese camino, ¿verdad? De tantas cosas que hablábamos, Alistair me contaba que unos días después de haber publicado el manifiesto, ¿verdad? Varias personas literalmente hicieron así como facepalm, ¿verdad? Las que estuvieron ahí dijeron, mira, ¿por qué pusimos software por todos lados? Si esto aplica para otras cosas más allá de software. Que en ese momento algunas personas, ¿verdad? Le dieron ganas de retroceder el tiempo y cambiar la palabra por productos y posteriormente yo encontré la palabra soluciones que me gusta todavía más. Pero bueno, ya se había publicado, ya se había vuelto viral, ¿verdad? Entonces está ese tema de que sí, efectivamente dice software, pero claramente hoy por hoy la realidad y como se está usando en un montón de lugares nos demuestra que tiene muchas áreas del conocimiento humano, del quehacer humano, donde se puede aplicar con éxito. Y a mí me gusta contar que bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con organizaciones que lo utilizan para varias cosas, desde logística, organización de eventos. Trabajé con una farma donde, por ejemplo, en el equipo no tenía un solo ingeniero de software. De hecho, tenía perfiles muy interesantes, una persona administradora, una persona de marketing, un doctor en neurociencia, y aprovechaban muy bien todos esos temas de la agilidad. También una vez le di un taller y estuve trabajando un poquito con ellos, con una gente que es una funeraria, imagínate, mirá, ¿verdad? Pero muy interesante el trabajo de ellos, porque donde vas al centro del cliente, y ellos tienen un nombre muy interesante para su cliente en un momento dado, que es el doliente, claro. ¿verdad? Todo el tema de centro en el cliente, de la experiencia, todo eso cobra otro significado completamente distinto y todo lo que nosotros promovemos tenía mucho sentido para ellos y les sirvió bastante.
Entonces, yo estoy convencido de que lo que nosotros creemos y muchas de las técnicas con las que trabajamos sirven en muchos otros contextos. Yo para desarrollar los talleres y eso utilizo algo parecido a lo que podría ser como el mob programming, ¿verdad? Nada más que no hago, no codifico, ¿verdad? Hago diseños de talleres, las actividades, los tableros, Claro. pero que tiene o sea, me da mucho valor desde el intercambio, el aprendizaje. Entonces sí, lo Bien, resumo de esa manera. Respuesta corta es, para mí es un mito. es un mito. Muy bien. Bueno, nos queda la última pregunta y con esto vamos a cerrar y tiene que ver con cuál es tu deseo para la comunidad ágil. Sí, vi que preguntaban eso en los otros capítulos y me gustó mucho. Me tuvo pensando varios días hasta que conecté con uno de los profes de guitarra que he tenido. Había algo que yo le admiraba mucho a ese profesor y es que él en algún momento me contaba que él había tomado la decisión de no hablar mal de otros músicos, que es algo muy común en el ámbito de los músicos y todo eso. Y él en dado momento dijo, eso no ayuda en nada, ¿verdad? Y él me hablaba de muchos músicos siempre apreciando lo que tal o cual músico hacía bien. A mí me encantaba, algún día me habló hasta de Juan Gabriel, ¿verdad? Y él me decía, mira, no escucho su música, no es lo que más me gusta, ¿verdad? Mi profe era jazzista. Dice, pero hay que admirar la forma en la que él compone, la simplicidad, y traía a la mesa unos talentos muy especiales que él tenía como músico. Y entonces yo decía, bueno, ojalá nosotros dentro de la agilidad pudiéramos reconocer algo que luego le escuché a Jeff Beck conectado a eso que él decía, todos tocamos en la misma banda, ¿verdad? Mm. Porque de alguna manera nos inspiramos en la música de otros o escuchamos algo que nos gusta o que no nos gusta, pero que de ahí surge algo. Nadie crea música completamente original y de cero, sino que es una mezcla, un conjunto de influencias. Entonces lo que decía es, al final del día, todos tocamos en la misma banda. Entonces mi deseo es que como agilistas logremos desarrollar esta actitud, ¿verdad? Y entender que todos tocamos en la misma banda, ¿verdad? En vez de andarnos viendo por ahí y de andar diciendo cosas a veces negativas del trabajo de las otras cosas, reconocernos, ¿verdad? Y empezar a admirar más los aportes que todas las personas de alguna u otra forma, de uno u otro lugar, traemos. Así no sea, ¿verdad? Lo que nosotros apreciamos o disfrutamos o el son al que nos gusta trabajar, pero bueno, que logremos abrir más los ojos, la mente y el corazón y apreciar eso, las diferentes contribuciones e inspirarnos y energizarnos entre nosotros. Creo que eso aporta muchísimo más que lo que a veces vemos suceder. Pero muchísimas gracias y como que te escuchaba y lo siento muy conectado también con esto que hablábamos de la inteligencia colectiva, ¿no? Que esa música de la banda que tocamos tiene que ser una música que se retroalimente de las otras voces, de las otras miradas, ¿no? Y cómo creamos colectivamente esto. Que de Sí, hecho, la agilidad, a mí me gusta rescatar esto porque no es tan evidente. La agilidad no es un proyecto de alguien que puso plata para que se desarrollara la agilidad. La agilidad no es un libro de 5 tomos en donde vos podés estudiar agilidad. La agilidad es un movimiento de la gente que trabaja, que trabajó, que trabajará, que empezó a pensar formas mejores, como dice el manifiesto, de llegar a los resultados y que se fue sí. co-construyendo en conversaciones como esta que estamos teniendo. La hicimos Ujú. entre todos y siempre quiero rescatar esto, en nuestro tiempo libre y sin que nadie nos pagara. O sea, Tal eh, cual. muchas horas de encuentros para co-construir, para escucharnos, para encontrar otros marcos teóricos, como vos trajiste lo del coaching también, asociados que nos podían ayudar. Entonces, creo que es súper interesante este deseo que vos traes para la comunidad y espero que tengamos la capacidad de escuchar y de estar a la altura del momento que nos toca vivir como aporte para el mundo, para el futuro del trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Fred, por esta entrevista, por este momento. En nombre mío y de Ani también, estamos muy contentas de poder tenerte en este. Sí, no, muchísimas gracias. Se me fue rapidísimo.
Ah, sí, ya Y está. de verdad, muy, muy contento y agradecido con la invitación.